buenas tardes, buenos días, buenas noches, o cuando sea que estés escuchando El Marajá de San Telmo, el podcast de cine de Bariloche, como dijo nuestro amigo Mariano Benito. Estamos acá sentados en un bar, de mentirita. ¿Vamos pidiendo algo, Agus? Dale. ¿Para qué estás hoy? Una rubia. ¿Una rubia? Sí. Yo voy con una porter. Papá. Siempre. ¿La Negra, día? fuerte. Bueno. Sí. Estamos grabando de mañana, tomando una birrita, cosa que A partir de las 11 se puede, ¿no? me Ya parece habilita que va a empezar a ser una costumbre. un pre-mediodía. Y pensábamos el cine y la cerveza, ¿no? Y cuán importante es la cerveza para Bariloche. Veníamos hablando en el ascensor que era un capítulo que hace mucho que queríamos hacer y no encontrábamos las personas indicadas. Sí. Y hoy nos abrieron la puerta. Y una de las más importantes de Bariloche. Sí. Tenemos suerte. Yo Tuvimos me suerte. siento muy privilegiada, la verdad. Muy Siempre honrada. tenemos suerte. Sí, quieren venir, ¿viste? Bueno, Nunca fallamos, todos los martes, cada 15 días te estamos dando un episodio nuevo. anda a darle un like, ponele. Estos esfuerzos para vos, que estás del otro lado. No te, Tomándote una birra, escuchando un podcast. no te cuesta nada. Buen programa. Y- Veníamos hablando de, yo por lo menos, Sí. ¿viste? Siempre tengo en mente el calentamiento global, el cambio climático, que en Bariloche hace más calor. A ver. Y entonces, bueno, pinta la birrita, ahora ya más con deck, terraza, Claro. ¿no? El programa que uno siempre envidiaba en Buenos Aires. Si sabes, en Bariloche, ¿no? Ahora sí. Tomaron las veredas ya. Sí. Birra en la vereda, ¿qué peli te trae? Pisa birra faso. Totalmente. Aunque de birra tiene poco. Birra, sí, muy, Hay muy mucho faso, poca calidad. mucho faso y poca birra Sí. tiene la película. Pizza de Ujis. Pero bueno, una película seminal para el nuevo cine argentino, ¿no? Bruno Estañaro, Ujú. Caetano, dirigiendo juntos. Sí, una nueva generación de, Sí, de cineastas hechas con dos mangos. Obviamente. Muy generacional también, ¿no? Sí, No, sí. de mi generación. Más tu generación, sí. Por ahí hay alguien en esta mesa que también comparte, pero Pero vos sos más niñito. para mí hay una película sobre cerveza que es muy importante, Sí. que se llama The World's End, El fin del mundo, que no sé si la viste. No la vi. Hice poca tarea. Hiciste esta poca vez. tarea hoy. Shh, no digas así. De Edgar Wright, que no sé si la vieron acá mis compañeros invitados. Hicieron más la tarea que yo. Qué horror. Edgar Wright es un director inglés muy divertido, hace comedias paródicas, Ujú. Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Ok. Y El fin del mundo es una película sobre un grupo de amigos, en realidad es la película sobre un alcohólico que convoca a su grupo de amigos de la secundaria para completar la Milla de Oro. La Milla de Oro es un recorrido de 12 pubs en el pueblo donde ellos vivían, donde en una noche así, de esas noches mágicas en las que siempre uno se acuerda y quedan para toda la vida, Ujú. ellos trataron de recorrer los 12 pubs en una noche y fallaron. Les faltaron 2 o 3. Vuelven a este pueblo, al pueblo de su infancia, todos están medio negados a volver. Es como una historia bastante barilochense en algún punto. Puede ser, ¿no? sí. Los que vuelven y los que están negados a volver. Sí. Y este pueblo fue tomado por unos alienígenas, robots, donde todos los habitantes del pueblo son robots, salvo algunos que viven como aparentando ser robots. Y bueno, lo que parece una película sobre la amistad y sobre el reencuentro termina siendo una película de ciencia ficción y Me piñas gusta. Claro. y rock. Muy. La verdad, muy flashera, como que es una espiral que se va para afuera todo Total. el tiempo. Sí, sí. No sé cómo se le llama ese tipo de comedia, pero con una secuencia súper delirante. No es que te entra y. Bueno, esto va a ir por acá, por estos carriles. Nunca sabés que va a ser una ciencia ficción. Abre y en cualquier momento, de pronto hay extraterrestres acá. Sí, y, sí. También como que va siguiendo la dinámica de, bueno, avanzan. Y si puede ser una alucinación etílica de los personales, Totalmente. de los personajes, digo. Pero interesante. Tengo algo para comentar de Pizza Birra Faso A también. ver. Dale. Que es muy ajustado y muy atinado decir también que tiene que ver con la época. Es pizza en la vereda, la birra en la vereda, pero
en qué vereda también. No es una vereda con sillas, es una vereda en el medio de la ciudad, súper incómoda. Sí, sí. No solo en el medio, al lado del obelisco. Y es como un punto de partida de cierta foto social también. Entonces, si uno piensa y lo pone en línea con ese punto del fondo de Argentina, social, una recrisis, la cerveza artesanal, sobre todo el periodo de apogeo, fue como una especie de, bueno, vamos accediendo de pronto a algo más. Puede ser el mismo pibe de Pizza Birre Faso, digamos, como un representante de un montón de sectores sociales en Argentina que de pronto empezaron a poder tomar, no solo elegir otras birras, otras pizzas, dónde comerlas, dónde beber. Y Salir de la vereda, decís. salieron de la vereda a una vereda con mesita, una cervecería artesanal. O sea, es como que hubo una secuencia de incorporación de sectores a un consumo vamos a decirlo, como de mayor diversidad, mayor ricura, por decirlo más rico. La cerveza más fresca, hecha en el lugar, etc. Y bueno, Ujis debe seguir existiendo, supongo. Esperemos que sí. Y ese tipo de cadenas y la cerveza industrial va a seguir existiendo. Pero si tomás esa foto en aquel entonces, medio que no había otra alternativa. Birra $1, pizza, no sé si era 70 centavos o qué. Sí. Yo la pagué 5 pesos, 2 pesos. Bueno, no sé. Sí, en su momento. Y de pronto, en la historia de la apertura de... Bueno, en realidad antes de la apertura del bar también, si vamos antes, ya de tirar cerveza, la gente era el mismo público que antes era de la botellita de vidrio retornable, una marca industrial hiper conocida y bueno, y no mucha variedad, porque todos los sabores eran un poquito iguales. Un sociólogo de la birra. Trajimos. Pinta, cada tanto pinta. No, pero está bien. Y pensando en esa imagen que vos decís, bueno, es una foto social, qué sé yo, y que uno tenía la imagen de la birra tirada y el pub y qué sé yo, de las pelis más de Inglaterra, británicas, irlandesas, etcétera. Sí, Era sí. esa foto que uno tenía, o esa imagen extranjera, quizás. No sé, Veníamos no- hablando de los pubs hace un ratito antes de Sí. empezar, ¿no? Y acá Martín nos comentaba que el pub, como idea inglesa, es una especie en extinción ya. Y los pubs, sí, en este momento están... se está perdiendo un poquito la falta de tiempo de la gente en Inglaterra, en general en todo el mundo, va haciendo que tengan menos espacio de reunión también. Y sí, se está generando una crisis en Inglaterra, en Irlanda, con menos consumo. A mí me pone muy triste eso. Sí, Y bueno, totalmente. y lo que tienen, bueno, estos espacios, me hace acordar mucho a la serie de Peaky Blinders, Sí, total. en donde todo pasaba alrededor de los pubs ingleses. Ese espacio se está desplazando hacia otros lados. Los vamos a presentar Dale. y después vamos a hablar de una gran película sobre pubs. Eso, dale. Irlandeses. Estamos pensando igual. Hoy estamos... Que nos cuenta esta tendencia, esta triste historia que los pubs se están cerrando. Es Martín García. Nacido en Buenos Aires y crecido en Bariloche, desde 1981. Aclara que no nacido y criado, No, pero no nacido y criado. venido y crecido. Es ingeniero en alimentos por la Universidad Nacional de Cuyo. Volvió a Bariloche en 2005 con la idea de llevar adelante un proyecto de microcervecería. Y el nombre, y acá vamos a introducir, que le llegó por el cine de Kusturica, que tiene que ver con este episodio, y la música de Django Reinhardt, que me encanta, del jazz Manouche. Jazz Manouche. Manouche, bien. Es decir, es la historia de una palabra que vinculó varios gustos, desde el arte, desde el cine que me gustaba, desde la música también. Kusturica era cine y música. Los gitanos son música y Kusturica supo ponerlo en el cine también. Y sí, me inspiró Gato Negro, Gato Blanco. Y cuando fui a la librería La Barca acá en Bariloche, me puse a ver libros y encontré un libro de gitanos. Y me gustó, dije, bueno, a ver, por el nombre de gitanos, Kusturica tiene mucho de gitanos. La música de los gitanos también me gusta, empecé a ver palabras. Y apareció Manouche como una de las familias que estaba en Francia. Y ahí dije, esto es el jazz Manouche de Django Reinhardt que me gusta.
Yo lo conocía como Gypsy Jazz, pero en Francia se le dice jazz manouche, que se escribe manouche. Y como los gitanos no escriben, no tienen la alfabetización vino posterior, uno lo escribe como suena. Así que le pusimos manouche como suena en español para que sea más fácil. De hecho, lo hicimos literal como M-A-N-U-S-H. Y la gente lo empezó a pronunciar una buena parte manouche, como sí, con el acento en la A, como si fuera la palabra inglesa. Exacto. Hay una cuestión ahí como de libre uso, como que, ¿viste? Cuando te preguntan cuál es correcta, qué sé yo pensé así, o nosotros la pensamos así, pero está ok si usas la otra, digamos, como que hay una cuestión de apropiación de dos caminos. Vamos a ver qué pasa después de este episodio si todos escuchan en Marca de San Telmo. Vamos a viralizar. Obviamente lo va a escuchar todo el mundo. Además de ponerle seguir y todo eso, es escucharlo y bueno, acá se van a enterar de que venía del francés, entonces manouche. Y también de que obviamente está. Y después está hay aceptado. alrededor de Django Reinhardt, que es uno de los músicos que me gusta mucho, que aparece dentro de una película de Woody Allen, no sé si la reconocen, Dulce y Melancólico. Claro. Que Django Reinhardt es Emmett Wright se llama el personaje que está en escena, el principal de esa película, que todo el tiempo quiere tocar como Django Reinhardt. Y nunca lo alcanza, pues no le pone sentimiento a lo que hace. Y Django Reinhardt así lo veía, le decían jodiendo, viene Django Reinhardt y está en el medio de un show y salía y se escapaba. No quería que lo escuche Django Reinhardt. Y manouche es eso, es una palabra del sánscrito que representa man, hombre, huye, superarse. Así que Django Reinhardt es alguien que tocando con tres dedos, porque en un incendio había perdido parte de la mano, era el mejor guitarrista del mundo. Tenía ese instinto de superarse y un poco me gustó, y la marca nuestra representa eso también. Superarse. Inventó digitaciones con el meñique y la cejilla del grande hace una octava. Si escuchan van a escuchar como una nota aguda y otra grave que son de la misma, como la misma nota, pero una más aguda, otra más grave, que la va transportando y hace como melodía ahí. Quien está de este lado de la mesa es Fernando García, hermano de Martín. Nace en 1985 en Bariloche, es profesor en letras de la Universidad de La Plata, volvido entre el 2019 y empieza a va volviendo, ¿no? Sí, en como cuotas. los que volvemos en cuotas, ¿no? Algunos fuimos volviendo en cuotas y no volvimos de una. Aparentemente a partir de unos viajes en bicicleta se termina de convencer y la insistencia de los hermanos en montar Manouche, la cervecería, lo invita a quedarse a participar desde este lado más intelectual, desde la comunicación, empezaste revolviendo ollas como empecé como todo el mundo. como Guille también, asistiendo a la cocción. Tenía muchos asistentes. Todos los primeros asistentes somos toda la familia, así que desde el principio estábamos todos involucrados. Y aporta un poco entre la identidad de marca, la comunicación y la invención de nuevos productos para salir al mercado. Los nombres, por ejemplo, de las cervezas, ¿los piensan entre todos? ¿Son algo más? Algunos son genéricos por el estilo que es así, como decirle sello Nipa, y otros sí les tratamos de dar una vuelta de tuerca a todos para que no sea un producto más, como diciendo IPA, sello Nipa. De los que Stout. tienen nombre, nos identifican bastante. Poner Laguna Stout es por el refugio Laguna Negra, que fue un punto en común donde íbamos todos los hermanos allá, subíamos al Cerro Negro, donamos una guitarra, pintaron el refugio, es decir, tenía una identificación con nosotros también, no es por poner nombres tampoco. Pensando en el negro, escuchando Bob Dylan y qué sé yo, y Laguna Stout, como el Stout es negro también, es el color de la cerveza negra. Y un gatito también que hubo en el refugio, hoy no se puede, digamos ya, pero bueno, en ese entonces supongo que no pasaba nada. Pero hay un gatito del refugio mascota que se llama Stout, por negro, y el refugio está en la Laguna Negra, Cerro Negro, es como todo muy muy como a la vez literal y metafórico, se podría decir, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a pensar un poco en esa asociación y
Y bueno, no, una ya línea pasa. de gente también que estaba ahí, que estaba en el refugio Berghoff, que fueron los primeros en comprarnos la cerveza, la primera que hicimos. Y hoy nuestra latita, el concesionario ahí de Laguna Negra, no duda en llamarlo, aparte va con el nombre y todo. Claro. Y los primeros barriles iban al Berghoff, que los hacía en el garage, subía en auto a través del barro, la nieve, en un Renault 9 de esa época, y llevábamos en forma clandestina, cuando no estaba habilitado todavía la cervecería nuestra. Eso fue bien en los principios, pero atraía a la gente que gustaba de una buena cerveza y subía especialmente hasta allá a tomarla. No, bueno, son una empresa de garage entonces. Sí. Total. Y el Renault 9 sigue vigente. Ah, bueno, es que son un fierro, sí. 30 años, único dueño. ¿Sabes, Agus, a quién le gusta mucho la cerveza negra? ¿A quién? A los personajes de las brujas de Inisherin, o las Banshees de Inisherin. The Banshees of Inisherin. ¿No? Gran película irlandesa, Sí. ¿no? Con Colin Farrell y Brendan Gleeson, Ujú. que ya se conocían en Perdidos en Brujas. Exactamente. Gran comedia negra. Gran comedia negra. Y es una gran, pero yo te digo, tatuada a fuego, una gran película sobre la amistad. Hermosa película, me encanta. ¿No? Sobre cómo decirle que no a un amigo. Qué difícil. Bueno, eso se lo dice de una manera bastante cruel, pero... Pero sincera. Sí, pero me gustó este episodio porque me dio por la oportunidad de verla. Ya cuando estuvo nominada al Oscar, en su momento, que es del 2023. 22, creo. Bueno, sí, por ahí. 23. Yo tengo la costumbre de ver todas las películas nominadas antes de la entrega de los Oscar. Ujú. Y esta, que no tenía así tanto acceso a las páginas clandestinas, ya que estamos hablando de lo clandestino, no pude encontrar los subtítulos. Y a pesar de tener muy buen manejo del inglés, me fue absolutamente imposible entender esa película, porque bueno, son irlandeses que hablan como más Rural. tienen mucho, no sé si decir dialecto o no quiero decir una burrada, pero Sí, bueno, siempre de dialecto se puede hablar. Bien. Se puede hablar de variante. Depende de la teoría. Y además están en una isla, pero como una isla, o sea, muy alejado, Sí. bueno, Muy expuesta al mar, al viento. sí, muy inhóspito quizás. Y bueno, tienen estos dos amigos que se conocen hace de toda la vida y todos los días de su vida a las 2 de la tarde se encuentran en el pub. Hasta que un buen día... Hasta que un buen día uno dice, basta, no te quiero más. Agus, no quiero ser más el marja, le dice. Y a partir de ahí la vida de Colin Farrell se empieza a desmoronar, porque un personaje también que como, no sé si corto de mente, pero corto de expectativas, ¿no? En la vida, se encuentra que toda su vida está cimentada, estructurada en la amistad y en el pub. Sí, una vida limitada, chata, por decirlo. Yo lo banco al personaje, No, sí. me encanta. Sí. Me parece... Estaba en juego, está todo el tiempo en juego. Dice, soy medio tonto, dice, como que lo pregunta o algo por el estilo. Y la hermana con la que vive, le dice, no, Vos sos no, vos. sos vos, qué sé yo, y bla, bla. De hecho, además lo vemos con muy buena capacidad de conversación, de entenderse con otros y demás. Y lo que me encanta, lo que marca ese hecho es como la palabra que se me ocurre como un poco sociológica de nuevo, que es anomia. Es como un hecho que no corresponde a la norma, a lo normal, que es lo que desencadena el amigo, ¿no? El que le dice que no lo quiere ver más. ¿Cómo era el nombre? ¿Colm? Colm. En realidad se llama Colm Stalin, no sé cuánto. Como todo un nombre larguísimo, le dicen Colm. Colm, el grandote, el violinista. Y ese tipo es el que como rompe todo y todos se dan cuenta de lo que pasa. Pero, ¿por qué dejaste de tomar? Dale, pero seguí con la rutina, le dicen. Igual yo fue banco a Colm. Sí. También. O sea, yo me paro al lado de Colm y decir, che, hay algo más en la vida, ¿no? Yo quiero explorar. Y a esa como eso que lo aqueja a Colm es, no me queda tanto tiempo. Eso es lo que tienen de bueno las buenas historias, que todos tienen razón. ¿No? O sea, Claro. por decirlo de alguna manera, aunque haya un conflicto, te puedes identificar con cualquiera de los dos amigos. Y eso es lo que tiene de potente esta historia. Te identificás con uno, con otro. Pero bueno, lo que quería destacar es
el desahuciado amigo que se vuelve a la casa y hasta ese momento yo no me daba cuenta si la hermana era la hermana o la mujer, ¿no? Sí, está rara. No la presenta así como tal. Digo, por ahí es esto de inglés, que camas separadas y qué sé yo. Pero dije, ¿qué pasa que no estás en el pub? Le preguntaba como diciendo, claro, tío, volvé a tomar tu birra, andate de acá. Sí. Hacé lo que haces todos los días. Y yo que quedo así tranquila. Así el mundo anda bien. Pero también Exacto. hay el rito, o sea, yo pienso en la palabra ritual ahí. Es una ceremonia. El pub también se puede pensar un poco como una institución a nivel local. Y más allá de esta película, en general también es algo que por ahí lo podemos retomar más adelante. Que es que el rito hace que las cosas estén en su lugar. ¿Sí? Es como, bueno, lo más chiquito que podemos pensar es un toque, que esto hace que el sol no se caiga. Bueno, pongo el vaso acá. Y lo mismo, tomar la cerveza con ese amigo todos los días a las 2 de la tarde le da un sentido de continuidad temporal a la vida y de seguridad. De seguridad, ¿Qué es sí. eso lo que hace poner en crisis él? Con un motivo legítimo, quiere tocar música y siente que no logra hacer algo que valga la pena, y donde más tiempo destina, evidentemente, con una mirada súper de sacarle jugo al tiempo, etc. Dice, es en charlas aburridas con vos. Dice, aburridas porque es como siempre hablar un poquito de lo mismo. ¿De qué van a hablar? Están la isla, los animales y los chismes del pueblo. Entonces, cuando se sale de eso, entra en un círculo de, que me gusta también, como el increyendo. Ah, sí, se empieza a ir toda la mierda. Se empieza a ir de a poco, se va escalando. Sí. Desde la premisa que dice, bueno, si yo te vuelvo a ver, me corto un dedo. Sí. Y se empieza a cortar. Claro, no es que te voy a cagar a piña. No. Se autolesiona. El dedo con el que toco el dedo principal del violín, qué sé yo, y se lo vuelve a ver porque el chabón no puede aceptar que lo dejen solo. Totalmente. Y se corta el dedo. Y un detalle, que no es tan detalle, que es que a la vez, enfrente, digamos, en la costa, está sucediendo la guerra civil. Y entonces ellos están en su vida apacible con sus animales, su pub, no sé qué, y enfrente están estallando las bombas. Bombas. Y hay algo de eso también, porque entre ellos dos se empieza a gestar una guerra de alguna manera, donde, bueno, sí, no es que el otro lo daña a su rival, sino que se daña a sí mismo, pero... Bueno, es una muy buena representación, síntesis de lo que está pasando en la Isla Grande, la pelea entre hermanos. Te lo ponen de un modo muy sutil, como mira el calendario, o los sonidos en la isla. Y bueno, después el que quiera va y mira, bueno, 1922, yo vi, o sea, nosotros también por una cuestión, antes de la cerveza también, pero uno es medio fan. Si vamos a elegir un país que genera como una pasión desde la cerveza o la historia, Irlanda es uno. Sí. Es una isla súper mística. Y después, bueno, tenemos enemigos comunes. Claro. No voy a entrar en detalle, pero por ejemplo, no sé, escuché cosas que me pasan. Y el cariño es mutuo. Los irlandeses no bueno, quieren imagino mucho. que ganamos el mundial y los irlandeses festejaron. No sé. Acá le vendíamos a un hostel de irlandeses. Ellos volvieron a Irlanda después de una de las crisis que hubo por acá. Después de las cenizas. En realidad hubo una seguidilla. Y eran los mundiales de Argentina, estar con la bandera argentina y todo a full. Tenían un pub que le habían puesto la bomba a los irlandeses. Eran medio puntos de venta más fuertes en un momento, sí. Sí, eran John y Emma, se llamaban. Así, Colorada, Emma, John, cerveceros a full. Y en el hostel, cortar para lavar la chopera era motivo para que alguno de los clientes que estaban ahí hospedados vaya y compre una cerveza mientras que estábamos limpiándola o reparándola. Claro. ¿Y tienen algún parroquiano de estos mesa fija? ¿El Manouche? Sí, hay. Tienen su shop fijo, o sea, hay shops de cerámica con nombre para cada uno. Para cada uno son unos 150 vasos. Jarros que hay en el local, con nombre, algún sticker. Algunos, tipo, lo compraron, lo dejaron y quedó ahí. Y habituales de esos activos son bastantes. No sé si hablar de 60 o algo así.
que vienen cada tanto y si vas reduciendo hay algunos que están todos los días, es verdad. O casi. Y de todas las generaciones. Yo no te digo todos los días, pero una vez por semana. En alguno de los dos locales. Depende si es con mi hermana que vive más por cerca del kilómetro 5, si es que elijo yo que vivo cerca del centro. Ahí, pero ahí estamos. Me hace pensar de otra película donde tal vez el alcohol en su más amplia espectro, ¿no? Se empieza a conversar. Es nuestro primer capítulo alcohólico. Sí. ¿No? Another round, Empírico. ¿no? Sí. Otra ronda. Druk. Me gusta que digas primero porque hay una buena industria de otros productos también. Vamos a ver los destilados. sí. Y nosotros tenemos un vecino la fábrica de whisky más. Yo creo que es uno de los mejores de América, no solo de Argentina, que es Madoc. Y después, bueno, gins, hay un montón de productores de gin. Sí. No sé si se me escapa alguna otra espirituosa, pero El por ahí ambiente de andamos. Pablo es bien inglés o bien escocés. Claro. La familia, la mujer es descendiente de galeses. El nombre de Madoc fue por una de las embarcaciones que creen que llegó primero a América. Ujú. Y entras allá, entre ellos hablan en inglés también. Estuvieron viviendo en Estados Unidos y en Inglaterra y mantienen como segunda lengua el inglés, así que en la destilería hablan entre ellos en inglés, ponen los cartelitos que toca hacer, la planilla y todo en inglés también. Así entrar a la destilería a unos metros cuando voy a hablar con él es como entrar en Inglaterra o Bien Gales, clave. ponele. Bueno, viste, tenemos que seguir haciendo temporadas. No me podés cortar el No, vínculo podcastero. Me voy a cortar un porque- dedo. Me voy a cortar un dedo. ¿Cómo está el estado de la cerveza en Bariloche? Porque vivimos un boom también nacional y ahora está como apareciendo el gin de nuevo, incorporándose, No, el vermú. el vermut. Si querés, como el boom cervecero fue en torno al 2016, Claro. el pico máximo. Entonces, como si puedes trazar una línea de los 2000 donde no había cerveza artesanal y de pronto hay varias de las marcas que hoy conocemos, de Bariloche, Mar del Plata, diría como que esos 2 puntos sobre todo, pero bueno, no podría localizar en otros lados, se originaron y hay un pico ahí en alrededor de 2016, 2017, después un descenso de interés quizá también y competencia con otras bebidas, pero yo diría que el piso hoy no es el mismo que el piso de aquel entonces, de inexistencia total de cerveza artesanal, pero sí hay una cuestión de crisis sucesivas también que se va resintiendo un poco la industria y también se selecciona un poco entre marcas, entonces tanto lo que va haciendo el cliente como el propio panorama de la producción, yo diría que hay no tantas cervecerías hoy como en 2016, 2017, pero sí son un montón. Sí, lo que hay son, cuando uno elige una cervecería hoy en día, son de buena calidad, digamos. Antes, dentro de toda la oferta, había de todo. Claro. Ya Muchos, Yo no sé si muchos una- eventos tenés de todas las escalas, tenés cervecero casero, cervecero artesanal, después las artesanales pones una pyme de tamaño Antares, ponele, o algo así, y que es grande, Sí. pero no es Quilmes, y bueno, y ahí ya estamos hablando de el mayor conglomerado de bebidas alcohólicas y bebidas en general del mundo, que es AB InBev. Entonces como que es un montón. Hay de toda esa escala. Yo diría que en el boom cervecero, prácticamente, no sé, como que había levantabas una baldosa y un cervecero casero que hacía en Sí. su casa Sí, en un sí, par sí. de tachos cerveza, porque hubo mucho interés Sí. en conocer y en experimentar el proceso. Ujú. exactamente el camino que hicimos desde el garage hasta ahora, todas esas etapas coexistieron por mucho tiempo, incluso puede haber alguno que quiera arrancar de un garage hoy por hoy. También está abierta la propuesta, digamos. O sea, a mí lo que hablando de estas sucesivas crisis, una de ellas, que yo creo que fue la pandemia, que bueno, Sí. ya contaron su experiencia, pero yo sí me acuerdo de decir, bueno, estas que uno solo las salía a tomar en el bar, empezaron a venir en lata. Para mí fue una gran felicidad. Claro. Comprarme mi pack de Manush y tenerlo acá. Porque bueno, o sea, a ustedes afectándoles económicamente me imagino que habrá sido muy terrible y a los que no podíamos salir decir, bueno, por lo menos tengo mi cervecita de la que suelo tomar en el bar
la experiencia acá en mi casa. Tal cual. Creo, no sé si Lo fue teníamos- exactamente ahí que... Sí, sí, que- justo- Sí, y en la pandemia no teníamos armado, inauguramos justo la enlatadora unos días antes. ¡Wow! Habíamos Teníamos- comprado el año anterior, yo me acuerdo que fui a Mar del Plata a ver la fábrica, cómo le estaban haciendo, si estaba... bueno, ver la que ya estaba operativa. El acceso de cuando Fer quedó definitivamente en la cervecería, en la fábrica, fue el post pandemia. Ah, Había hecho el Exactamente. viaje en bicicleta, lo acompañé a Fer un viaje a Chile alrededor de... Fuimos hasta Futaleufú, cruzamos por ahí, volvimos por Puyehue, un viaje de 1000 kilómetros hicimos con Fer. Primero al sur por Argentina, después al norte volviendo por Chile. Wow. Y bueno, eran muchas horas de silencio, de pensar. Cada uno iba horas y horas de bicicleta, de charlar, de sentarse a charlar. Fue una película así tipo... una road movie. Una road Sí, movie. total. Exacto. Total. Larga, 10 días. Nos encontramos con gente, o sea, bueno, es linda el tema del De los cicloturismo, encuentros con lo que de tenés. cómo estás tan volcado hacia afuera que primero que la norma que se impone es la misma. Y mientras que andábamos, Fer por ahí tiraba algunos mensajitos por Instagram o algo cuando estaba de, bueno, hay un virus medio raro, decía, que para mí es mucho, no lo tomaba tan en serio. No, ninguno lo tomamos Decía cuando esto- estaba sucediendo en un crucero y era algo como muy ajeno. Era Italia, digo, Sí, che, hay mucha ¿viste? gente enferma en Italia Sí, y sí. Íbamos llegando a Bariloche y cada vez las noticias eran buenas, más caos che, en cerraron Europa. una ciudad. Y llegamos y estábamos re cerquita de San Patricio, íbamos a largar Claro, sí, más. una Irish en lata, que iba a ser la inauguración en lata. Y antes de largarlo ya estaba el mensaje de que estábamos en pandemia. Claro. Así que fue algo donde estábamos justo por 2 días o 3 preparados para lo que se venía, digamos. En donde Increíble. todo lo que teníamos en barriles tuvimos que agarrar y pasarlo a lata. Qué timing. Y los que vendían en la barra iban con las latitas a cada casa Claro, a llevar. repartir. Claro, sí. Estaba pensando en las empresas familiares, ¿no? Sí. También, que es un poco lo que convoca acá a los García. Gran nombre para otra sucursal. García Porter. Y después, bueno, la pandemia la pasé con Fer. Fer estaba boyando en Bariloche y se quedó conmigo en el departamento. Así que bueno, fue... Y no terminó como en sharing. No, por suerte. No. Nadie se corta un dedo, nadie nada. Pero cuando, bueno, conversaba con Fer para invitarlos al episodio, él me tira también, las películas sobre empresas familiares, ¿no? Y que también hay un poco de gato negro, gato blanco ahí dando vueltas. Siempre nos acordamos de una que se llama Buena Vida Delivery, Sí. Sí. que en esa casa le arman una fábrica de churros. Y están coreando ahí con los obreros, que eran todos inmigrantes, había bolivianos, peruanos, de todo. Y les dicen, ¿por qué el churro? Es argentino, gritan todos. Industria nacional también. Y la dice. casa de mi viejo estaba así, tenía el garage, tenía barriles alrededor de la casa, depósitos de malta ahí a los costados. Tuve un empleado, tenía por lo menos un empleado, variaron 2 o 3 que tuve, pero trabajamos alrededor de la casa, usamos las veredas perimetrales para movernos. Claro. Sí, en ese lugar caían por lo menos 40, 50 centímetros de nieve, que es en el Botánico, sigue cayendo. Claro. Y antes de trabajar, en invierno había que paliar y abrir todos los caminitos. Total. Así que bueno, era industria familiar al 100%. Los barriles estaban afuera, atados. Tenía, uno de los empleados que tuve, que era amigo a su vez, se llamaba Clemón, era francés. Es francés. Y al momento que estaba la pausa de trabajo, pasábamos a la cocina que estaba al lado de la fábrica, abrías una puerta, entras a la cocina, y ahí mi viejo nos preparaba un café y un sanguchito. Y había un sanguchito que empieza a comerlo, yo le decía Clemón Diplomatique también, pues era re solemne. Se empieza a comer todo el sanguchito de queso, y cuando llega a la última parte le dice, Pablo, me parece que el sanguchito de queso está muy rico, pero no tiene queso. Eran historias así
donde lo cotidiano y lo industrial estaban, lo cotidiano una familia y la industria estaba junto como la fábrica de churros de esa película. Sí. ¿Y cómo es que en esta historia familiar terminan teniendo un chef japonés que no habla español y habla italiano? Eso es la incorporación de Leti, la vertiente europea, por decirlo de alguna manera. Leti y Take vinieron juntos, vinieron casados en ese entonces, y lo que es, y de nuevo un eco de Buena Vida Delivery, por decirlo de alguna manera, es esta cuestión de irse afuera. Creo que el protagonista es el que despide al hermano, o aparte de su familia, que se va la famosa ir a lavar platos de España, qué sé yo. Bueno, Leti, en el caso de Leti, en los 2000 estaba decidiendo un poquito qué hacer. Es muy buena para estudiar. O sea, hizo periodismo en la mitad, ha sido media carrera en 2 años, ya tenía promocionado casi todo. También inglés, cuando hizo inglés, hizo en un muy breve lapso. Ahí en Laguna Negra. La rompía, pero no quería hacer eso, como que, y después... en Laguna Negra hizo de amigos italianos que son los que la llaman a trabajar en Italia. Ahí está, claro. Sí. Leti es la otra hermana. Claro, Leti es una... Como para que unió la parte de gastronomía ella. La que incorporó la parte de gastronomía junto con Take. Entonces, bueno, ya sí, de las experiencias gastronómicas de acá, después dijo, voy a estudiar gastronomía, a él le encanta. Bueno, ella hacía mucho repostería, trabajó un poquito en la abuela Goye, acá en Bariloche. A hacer alfajores de... Nos traía la ballenita, la media luna. Esto antes, ¿no? Eran 99, 2000. Bueno, muy laburadora desde muy temprano Leti, y se fue a trabajar allá, hizo los trámites de la ciudadanía, fue Europa, todo, y allá en Italia se conocieron con Take trabajando en un restaurante, creo que sigue, Pinocchio, en Piemonte, que es un restaurante de estrella Michelin. Y bueno, Take de Japón lo que quería hacer cuando terminó de formarse quizá como cocinero es ir a aprender la cocina italiana. Y bueno, para la época en que el pub, o sea, en que el sueño del pub propio estaba por concretarse, Martín había sido la erupción del volcán y bueno, ahí contalo vos, Martín, cómo le dijiste. Leti había llegado, se fue trasladando igual de Pinocchio a Suiza, y de Suiza a Inglaterra, a un hotel donde hacían comidas para jeques árabes de alto nivel. Era un super hotel donde tenían 4 o 5 cocinas y todas de altísimo nivel. Apslis se llama. Y bueno, en el año de ceniza yo me tomé mis primeras vacaciones después de 7 años, fui a Brasil, estuve un mes. Llego, cada vez que hago alguna movida de descanso, de placer, alguna explosión ahí. Avisanos bueno saberlo. Marcamos en el calendario. Recién conté el viaje ahí con Fer de 10 días y bueno, sí, vino la pandemia. Claro. En ese momento volví y explotó el volcán. A los 7 días, 8 días me había tomado un mes medio sabático, había llenado de cerveza, vendieron. Seguí trabajando. Vos seguís trabajando. No me queda otra. Bueno, cuando explotó, bueno, entrado julio, agosto, había locales, la gente, hubo muchos locales que tuvieron que cerrar porque no tenían a quién venderle. Y yo había leído que era un problema muy, muy regional, que no era un problema económico nacional, así que ahí decidimos alquilar algo. Primero buscamos algún local y me ofrecieron un local. Y al mismo tiempo nos levantamos la cabeza con la arquitecta y me dice, che, pero hay muchos locales más lindos y otro, ¿por qué no buscas otro lado? Y ahí nos decidimos por esa esquina, en la esquina de Morales y Elfle. Una esquina bastante tradicional, además. Sí. ¿no? Y arrancamos, bueno, en medio de las cenizas. Previo teníamos mucho contacto con INVAP, muy relacionados a toda la gente de Bariloche, por ser una familia de Bariloche. Así que previo habíamos dejado pintas gratis y todo para la inauguración. Pero lo hicimos con la plata justa. Teníamos como para 3 semanas, 4 de aguantar con las reservas que teníamos de plata. Las sillas justas teníamos en la planta baja, arriba. De hecho, la planta alta quedó vacía. Quedó vacía porque hacía mucho calor. A pedir la gente, no, prefiero una mesita afuera. Y le movíamos la mesa y la silla afuera. Y no teníamos empleados.
Mi hermano Guilla hacía de barman, Leti Taque en la cocina y de bachero estaban nuestros viejos. No teníamos, habíamos contratado a alguien que nos ayudara a limpiar un poco, pero por ahí las quejas de Fer era que primero tenían que limpiar el salón, trabajar en el salón y cerrarlo. Claro. Así que estábamos de las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana o 4. Sí. Y todavía no estábamos decididos para dónde lo llevábamos. A veces pintaba más el restaurante, a veces más el pub y nos quedamos hasta las 4 de la mañana trabajando con gente. Sí, hoy nos quedamos un poquito más, a ver si hacemos un poco más de caja. Y bueno, me olvidé igual de contar algo que fue muy tenso, que fue cuando inauguramos, Taque no tenía los preparados de cocina como para sostener un día entero. Entonces él quería tener todo bien armado como para inaugurar y se iba corriendo la inauguración todo el tiempo. Hasta que un día le dije, tenemos que abrir sí o sí. Y dice, pero bueno, no invites a nadie. No invité a nadie, no había nadie en el pub. Al otro día tocaba Año Nuevo. Año Nuevo hicimos la cena también sin invitación, no había nadie. Así que bueno, dijimos, el primero no abrimos, nos sentamos en la mesa ahí de la casa de los viejos. Estaban todos llorando, dicen, nos vamos a ir a la quiebra con toda esta decisión que tomamos. No, esto no marcha, no. No marcha, yo me bueno, vuelvo. ¿cuánto tiempo le damos? A ver si... Leti y Taque, que habían venido de Inglaterra y se jugaron, cargaron todas sus cosas, venían Claro. acá. Plata no teníamos para más de 10 días o 15. Y les dije, bueno, largo la invitación de todas las tarjetas que había de INVAP. Claro. Les digo que tienen su pinta gratis. Y se llenó. A partir de ahí hacían cola. Era la única cervecería con patio en una época donde las cenizas habían hecho un efecto invernadero. Todos los días eran para ir al lago. Todos los días. Promedio 30 grados ese verano. El lago parecía un Caribe, pues la Sí. ceniza hacía una arena blanca al fondo y el agua estaba, no sé, a 19 grados, 20 grados, era algo inédito en el lago. Quizás no tanto, no sé, bueno, habría que ver, pero sí estaba Está casi muy cálido todo. como tirarse el Caribe, era. Y bueno, a la gente lo único que había que hacer era con un trapito sacarle la ceniza de las mesas, pues siguió cayendo en todo el verano un poquitito. Sí, Varias volaba esa Sí. ceniza bien finita, muy molesta. Como las grandes historias empiezan fallando, Sí. como en Ladrones de Medio Pelo, Ah. ¿no? De Woody Allen, que deciden emprender, en realidad quieren robar un banco Sí. y crear un negocio fantasma al lado y deciden armar una fábrica de galletitas que es más exitosa que el robo del banco. Es muy buena. Es muy, muy buena. Muy buena. Gran película. Tienen muchas historias Hay estos muchas muchachos historias. y muchas películas, pero eligieron una. Eligieron una. Eligieron Gato Negro, Gato Blanco, que acá Martín la nombró muy al principio como inspiración de toda esta creación, de Mir Kusturica. Sí. Una película que yo creo, y hablan del 1998, que es muy generacional, y Kusturica en general quedó como, creo, encapsulado como en un cierto tiempo, con este espíritu gitano, él haciendo estas películas donde mostraba al mundo estas familias gitanas, y después él saliendo con su banda propia a tocar, haciendo giras y qué sé yo, y después también como con un amor especial por la Argentina, por Maradona, ¿no? Como todo un vínculo. Gato Negro, Gato Blanco quizás es de las más amigables para ver de alguna manera, ¿no? Es una buena manera de entrar. Érase una vez un hombre que tenía un plan para secuestrar un tren, para pagar al mafioso que le había dejado el dinero para secuestrar el tren. Pero el plan no le ha salido bien. Y el único modo de saldar la deuda es preparar un matrimonio de inconveniencia entre su reticente hijo y la fea hermana del mafioso. Gato negro, gato blanco. ¿No la habías visto? No, no la había visto. Había visto Maradona por Kusturica, Sí. pero me debía a las ficciones, me debía a todo el mundo. El resto de las películas eran mucho más crudas. Tiempo de Gitanos es muy cruda, más triste. Es más triste, más melancólica, y bueno, Underground es una locura que
habla de la guerra y qué sé yo, y es más difícil de verse, más difícil en el sentido de la narrativa. Acá tenés una historia que, Kusturica mezcla mucho el realismo mágico, entonces tenés que entrar en ese juego de que están sucediendo cosas que... Es bien tercer mundo, bien Fellini. Sí, muy feliz. Mucho alrededor de las ceremonias, el casamiento, Sí. la muerte, Sí, los el velorio. velorios. Ujú. Y no tiene mucho tabú con esos temas también. Es como que me gusta ese trato irreverente también de... y se ven los personajes y la película, el trato como respetuoso también por lo cultural. Entonces como de pronto... un viejo que se induce la muerte. Sí. Tiene cosas muy locas, que podría ser de una novela de García Márquez. Entonces uno la siente, toda esa imaginería, esa representación, esos recursos muy latinoamericanos. Y de hecho, si uno mira sociedades de nuevo el sociólogo no estudié sociología, pero bueno. Está bien. Sociólogo de café. Sociólogo de bar. De bar. Otro lugar donde ocurren charlas sociológicas muy profundas. Seguro. Arreglan el mundo. Se arregla el mundo. Ese es uno de los roles que tiene la institución. Nosotros inventamos un podcast en un bar, así que... Ahí está. Muy parecida a la Argentina. Si uno mira como Rumania, Yugoslavia, los Balcanes, desde el punto de vista de ciertas cosas que pasan, no en vano, idolatran a Maradona y todo lo demás. Del mundo anglo, si querés, como habíamos dicho, era Irlanda, de Europa, de la parte del sur de Europa, bueno, ni hablar Italia, bueno, tuvo Maradona, pero ahí hay todo lo que a uno le llega. Yo no fui. Leti sí, por ejemplo, que fue a explorar por allá, dice es increíble lo bien que Leti te estuvo tratan y te reciben por ser argentino. Leti también. fue a un hostel de guerra en Sarajevo. Bueno. Que tenían una bicicleta a pedal que prendías una radio y escuchabas radio con eso. Una simulación de cómo en la se noche vivía. durmieron en unos catres así en el piso. No un catre, en un colchoncito de guerra así bajo. Y a la noche le ponían sirenas despertándote cada rato. Es underground. O sea, Sí. es Era underground. una simulación de lo que era Sí, Sarajevo sí. en guerra. Totalmente. El tipo re creativo para hacer un hostel. Sí. Leti lo contaba con una experiencia increíble. Que dice, bueno, no entiendo nada, ¿para qué me trajiste acá? Pobre Taque va de tragedia en tragedia. Del volcán a la pandemia. Alguien me comentaba que decía, es como el esperando la carroza gitano, digamos, ¿no? Sí. Como Sí, una cosa así. sí. Esta familia muy extendida, Sí. donde no sabes bien quién es el abuelo, quién es el sobrino, el no sé qué, pues se dicen tío, qué sé yo, están todos muy arruinados estéticamente, con los dientes, las arrugas, el sol. Lo la único piel, que tiene brillante y reluciente es el diente de el oro. diente de oro. Tu estrambótico diente de oro, Sí. dice en el momento, no sé cómo es la palabra en original, sí. pero dice como Tatán cuando le dice a Matko, todavía te queda esto por apostar. Todavía te queda esto. Y todas esas estrategias para conseguir algo de guita, que tampoco es para, como, no sé, poner un emprendimiento, es para sobrevivir, digamos, que casar al hijo o... Uno es un emprendimiento comercial serio, que es robar un barco. tren, un vagón de Un petróleo vagón. de un tren Sí, desviado. eso sí. Y el choque de y cultura revenderlo. cuando llega el que es narcotraficante, Sí. que llega al pueblo de ellos y le quiere imponer sí o sí lo que quiere, que era en ese caso casar a su hija petiza, A la hermana. Bubamara, ¿sí? Bubamara era pajarita. Y bueno, trata de forzarlo a que se case con alguien que no tenían voluntad de casarse entre ellos. Y cuando ella se enamora realmente de alguien de su sueño alto, de un hombre alto, y él de su pajarita chiquitita que se encuentran, el que viene de Occidente imponiéndole, no, el casamiento es lo que yo determiné que sea, no esto que encontraron, no el amor que encontraron. Claro. En No, eso... y también viéndolo como esto, como el casamiento como algo, como un logro, como decir, ay, lo único que me falta en la vida es casar a mi hermana, o como, bueno, vos sos feliz porque tenés un hijo, como esas instituciones así como muy tradicionales también hay metidas, Sí. dentro de toda esa irreverencia y locura, pero... Y una peli donde en realidad muchos personajes quieren amar como es a su medida, ¿no? Y quieren amar como ellos quieren. Los dos jóvenes que son amigos de la infancia y
ella es obligada a ver cómo su amigo se está casando con Pajarita, el que se casa con Pajarita, que es el hijo de que anda en silla de ruedas, que dice que él quiere casarse con alguien con quien se enamore a primera vista, ¿no? Todo el tiempo es esa búsqueda del amor trunca. Sí. Y el dinero, ¿no? Y ahí vuelve, me parece muy argentina, la sentimos muy cercana en esta búsqueda constante de la guita y la guita física, ¿no? Porque es billete, billete, billete todo el tiempo. Cómo el dinero influye ya hasta en la órbita del amor, me parece. Me encanta el chancho que se come el auto. Ah, sí. ¿No? Que no sé, Sí. metáfora, no sé qué será. Yo tampoco. Yo decía, ¿qué estará pensando? ¿Qué habrá pensado Kusturica cuando hizo esta escena? Pero aparece Sí. sucesivamente un Sí. Pueden chancho. ser varias cosas, ¿eh? Puede ser el pueblo gitano, cómo va desintegrándose de a poco, o cómo lo va comiendo la sociedad, el resto del mundo, digamos. O también puede ser Yugoslavia, cómo fue desapareciendo. Hay una también. metáfora también ahí en Underground, que bueno, es el brindis final y cada uno se está yendo en una isla separada. Cuando se parte, con la Sí. representación de Sí. que se parte Muy Yugoslavia. genial ese final. Sí. La balcanización. Sí, sí. Tienen varios de esos, porque yo me acuerdo de tipos gitanos, como el velo de la novia siguiendo un auto, el tren, no me acuerdo qué era, pero que está varias veces flotando ahí en el aire. Y la cantidad de animales que hay todo el tiempo, estos creo que son gansos o no, hordas y cantidades. Yo pensaba, bueno, ¿cómo lo habrán filmado? Pobrecitos los gansos. Pero Los gatos, ¿no? También, El gato los blanco. gatos sí, Sí. pero eso, como y todo el tiempo, todo muy mezclado, ¿viste? Todos conviviendo. La como en estos posibilidad de ámbitos. mezclar todo, inclusive lo más opuesto, es un poco eso lo que Ese representa pastiche. ahí. Sí, Sí, muy un cine felinesco. visual, felinesco. Sí, sí. Preparábamos con Agus el episodio y hablábamos de Jean-Pierre Jeunet, ¿no? También, Delicatessen, ¿no? Ya lo hablamos con Claro, Pablo Bernasconi en con su Pablo, momento. Ese cine estrambótico, donde quizás el departamento de arte se luce mucho más que cualquiera de los demás. El exceso de ruedas, de autos, de apilar cosas, esos bloques de hielo con que Ay, los sí. tapan a los viejos, ¿no? Que están muertos, en un momento Y mueren. porque no se pueden puede morir hoy, porque está el casamiento, los velamos 3 días después y tiene que aguantar el cuerpo, no puede descomponerse rápido y hace calor. Hace mucho calor. Realmente una película de un tono visual muy, muy excesivo, muy divertido, ¿no? Que me imagino que si uno la va viendo muchas veces vas encontrándole detallecitos. Una película donde el cine también es importante, porque el viejo de silla de ruedas es un adicto a mirar el final de Casablanca, Ay, sí. ¿no? La escena donde... Está como encima, como en una cuna, ¿no? Sí. Una cuna gigante donde él se amaca y se acuna. Tiene una mecedora Tiene una mecánica. mesa- claro, bueno. una mecedora, pero que claro, casi como un bebé. Sí. Es un señor muy mayor. Y sí, está todo el día mirando el La escena final de de Casablanca. Casablanca. Que Luis, creo que esto es el comienzo de una hermosa amistad. Exactamente. Y él la va repitiendo en inglés, con un inglés muy raro, pero sí, tal cual. Dueño de una destilería de whisky Claro. que en realidad falsifican whisky. Todo el tiempo están diciendo este es mejor que el original, como buen gitano. Es verdad, que le traen para probar. Tal cual. Hay Allá- otro momento de falsificación, el de la nafta, que Y eso Sí. pasamos, hubo etapa que pasamos así con la cervecería también. Estirando... No, comprar la botellita o la cerveza que me gustaba y ver cómo me quedaba. uno se mide. El desafío también. Sí, total. Cada tanto es saber dónde está parado. mi Sí, en la producto. creación está eso, siempre el tratar de imitar algo como primer paso. Y dentro del conocimiento de cualquier técnica también. De No hecho, hace bueno, cualquiera. hay cuestiones técnicas ahí que tienen que ver con, por ejemplo, lograr una buena stout. Nuestra cerveza negra abrir. emblema es la stout de Irlanda. Y ahí Abrir vas a la Guinness y probar, sí. Abrir la Guinness y Claro. fíjate cómo está. Y esa sale así de bien porque en ese lugar es casi una receta. No es DOC, pero Iba a el decir. agua de Dublín tiene más calcio, ¿no? Tiene Sí. más calcio y si no la haces con ese agua o con un agua parecida que rinde igual, No, no va a salir igual. Hablamos de emular el agua. Claro. Cuando emulas el agua, haces que
tu agua sea como la de Londres. Y acá hay o- cero minerales en el agua de acá. Por eso es como una tela vacía, el agua de Bariloche, en donde le vas mineralizando Sí. y logras que tu agua sea como la de cualquier parte del mundo. En cambio, en otras ciudades donde hay aguas más duras, tienen que poner equipos para sacar esas sales. Claro. Mucho más complicado. Acá es una tela en blanco, allá Muy es una tela que difícil. hay que lavarla antes de usarla. ¿Y cuál sería la cerveza netamente barilochense o que tienen los...? Y una Pilsen de República Checa es lo más parecido por la composición que tiene. Ah, mirá. Bien. A veces yo pensaba que eso que a veces querían imitar, o que esto que también el personaje va haciendo la prueba y dice del whisky, o a veces es la creación a partir de lo que falta. Es decir, no existe una cerveza tal que me gustaría tener, entonces la invento y la creo. No sé si hubo de eso también. Sí, sí, Además de por decir, queremos faltante, tener nuestra Guinness barilochense. Bueno, uno de los lugares donde vendimos era Pilgrim, que era un pub irlandés, Sí. que nos pedían stout, y bueno, vale stout para, para Pilgrim, ¿sí? Que con el De nombre acuerdo. Manouche todo. Sí. Eh, Te volvió la resaca de un... Después, un bueno. recuerdo ahí de De resaca. Pilgrim. no, en la historia, en lo social, la marca viene asociándose a, bueno, Pilgrim, fueron distintos hitos que hubo. Patanuk también, que es un bar que estaba en la playa donde convocaba multitudes, era Sí. medio estilo hippie. Muy hippie, sí, porque era un hostel también, entonces sí. Era, no, una onda re linda, yo la pasaba muy bien ahí. Yo también. Sacaban los barriles, ahí por ahí se escucha a Juan o alguno de los dueños, se va a acordar, se le va a prender las lucecitas de todo lo que vivió también esa época. Hoy todos esos chicos son padres, muy responsables, tenían su banda de música electrónica en esa época, la Acoustic. ¿Y cómo es la comunidad cervecera barilochense? ¿Hay pica o es una gran hermandad donde...? Hay una mezcla así de cosas. Sí. Ahí lo nuestro está muy relacionado a la familia Bachmann, ponele. Tenemos, son 4 hermanos ellos y los 4 son muy parecidos a lo que hicimos nosotros. Una hermana que estudió cosas parecidas a Fer, creo que estudió filosofía. Hernán, que es el compañero de... No, María lo mismo. ¿Cómo? Letras. Letras Sí, estudió, sí. ¿no? Andaba por ahí cerca. Hernán, que estudió con Guille en el secundario. Pablo Llanes, que es el mayor, el que carga ahí medio como yo también. No, había mucha interrelación con ellos. Historias Después- familiares también. Sí, Historias sí. familiares, amistades, Bariloche también tiene un poquito de eso, y según la proximidad geográfica de colegio, fuimos al 46, por ejemplo, Guille y Hernán son del 46, y generacional. Después por ahí están al resto de los cerveceros, los fuimos conociendo, más sobre todo Martín, por la CAB. Hay una asociación cervecera barilochense y va como de ahí ya más maduro, más de ella la industria, de la empresa de cada uno andando, que también son hermanos. Los Ferrari son hermanos, los Wesley son hermanos. Y a ver, no sé, bueno, podría un poquito Sí, sí, a seguir, todos, pero sí. el modelo siempre parece ser todas empresas familiares en suma, ¿no? Tal cual. Ese. Agus. Tienen mucho para contar, Hay porque encima muchísimo, es como que van muchísimo. abriendo pestañas y cosas, porque está desde el barril que hay ahí adentro, que ni siquiera hablamos de la parte más científica de eso, que no lo hablamos ahora, por favor, Uf. hasta la parte geográfica, geopolítica, pero bueno, no podemos extendernos más porque... Pidamos media pinta. Eso, media bien. pinta más, como para no irnos ya. Dale. El aclamado director de Tiempo de Gitanos y Underground nos presenta una comedia desmadrada sobre la vida, la muerte y todo lo demás. Gato negro, gato blanco. El Marajá de San Telmo termina siempre con un ping-pong para conocer un poco ese gusto cinéfilo de los invitados.
Y queríamos empezar preguntándoles por una sala de cine que haya sido importante en la vida de ustedes. Creo que la que hicimos con unos compañeros en la universidad para juntar plata para hacer una mesa de ping-pong, se me había ocurrido sumar algo que me gustaba, que era ver películas, y no tenía un lugar para verlo. Tenía un televisor blanco y negro en mi casa, no había cine, así que había hecho dentro de una universidad que en ese momento era chica, ahora la ampliaron un montón, en San Rafael, en la aula magna pasábamos películas ahí a mi gusto. ¿Y qué para se veía? juntar. Y la que inauguramos fue Gato Negro, Gato Blanco. Pasamos algunas de Cronenberg también. Ajá. Una que fue re salvaje, que fue Crash. Crash. En medio de una sociedad por ahí un poco conservadora ahí. Habían ido algunas chicas ahí a verla, se tapaban los ojos a cada rato. Claro, ven gente que se calienta con los accidentes de auto. ¿Qué otra película habíamos pasado? Bueno, El cineclub era como el entrar al cineclub, Claro. ojo, fíjate bien la sinopsis habíamos que de pasado la peli. Pizza Birrifazo, me acuerdo, habíamos mira. pasado. Bueno, grandes momentos Y cobraba- un lindo momento del cine, ¿no? En ese De la momento, industria. bueno, como poner en relación, era 50 centavos Claro. la entrada, con $1 comprabas una cerveza, era media cerveza entrar. Bien. Y la excusa era la mesa de ping-pong. Después de 4 meses, 5 llegamos. Una birrita, no, es una agua. Con es una agua. compañeros que ya probaban mi cerveza en esa época. Ya empezaba. Yo hacía Estaba- cerveza en el departamento de estudiantes. Y hoy el grupo de amigos que quedó de allá se llama Gato Negro, Gato Blanco. Como quedó en función de esa película y todo lo que... Muy genial. todo lo que generó. Aparte nos gustaba, en las juntadas de mi departamento poníamos los discos de Kusturica Ah, y nos poníamos a bailar después de tomar la cerveza que tomábamos. Por suerte no existía Instagram, los No. vivos de Instagram, No, nada en ese era- momento. No tenemos registro de eso. Y tenía un poco eso también, la salida con ellos, les gustaba el teatro, pese a que mi perfil no coincidía para nada. Escribíamos fanzine como para generar una identidad de grupo, leer, ponernos a... Mientras tomábamos cerveza nos quedábamos hasta las 7 de la mañana, 8, charlando de filosofía, de la vida, de cualquier cosa. Y... Poesía también. ¿Cómo? Poesía. ¿no? Hacían Poesía fanzine, también, era nos gustaba mucho los poetas malditos. literario. ujú. Y bueno, fue una etapa en donde yo estaba un poco postergando mi carrera porque no sabía bien hacia dónde dirigirla, no me gustaba caer en una fábrica y trabajar de ingeniero en alimentos. Y ahí fue donde se empezó a cultivar lo de hacer cerveza, que era algo que lo tenía a mano, lo estaba practicando ahí en el departamento, hacía cerveza ahí. Esto fue en el 2000 más o menos. Época de Kusturica, Claro. Sí, toda esa movida y una ahí época centralizada. donde con destinos inciertos en general, ¿no? Y el 2001 con esa Claro. crisis donde cerraban más fábricas de las que abrían, entonces era muy incierto hacia dónde iba. Pero siempre lo cultural mezclado con la cerveza estuvo ahí. Y esa pausa fue re importante. En muchas salidas, demoré un poco lo que fue el recibirme también, pero viví intensamente lo emocional, en tener todo este grupo de amigos también. O sea que si no sabes para dónde ir, te tomas una birra, te juntás con amigos a ver pelis y Y algo Pueden sale, pasar alguna cosas idea. grandes. Puede ser una cervecería exitosa Sí. en algún momento. Fer, ¿una sala de cine? Sala de cine. Y la mía va a ser como bien local, a Rayanes. El cine Rayanes. Rayanes. Porque por nacimiento no llegué al anterior, Cine Bariloche creo que era. Y bueno, ahí es donde fuimos en familia desde chicos, vimos pelis de las que se han hablado en este ciclo también. Jurassic Park, bueno, un fanatismo de dinosaurios como casi cualquier pibe de 10 años de esa época. Tenía las revistas completas de Conozca Más, la de... Ay, la de Planeta de Agostini, no me acuerdo, era de dinosaurios se Era de llamaba. dinosaurios. Mi De viejo- chiquito, Fer leía de los 4 años, era tener el velador prendido hasta última hora y yo me despertaba temprano a la escuela el otro día. Fer, apaga el velador, y el siguiente seguía leyendo. Y bueno, vi Jurassic Park, me voló la cabeza, después el Rey León, Titanic, no sé, Titanic, me acuerdo, una película larguísima, un intervalo, tenía para intervalo, sí. 20 Tenía minutos intervalo. para ir al baño, qué sé Sí, yo, sí. digo,
Che, era la... bueno, un lugar donde, siendo una familia numerosa, 4, es más, no sé si, bueno, alguna salida en un fitito, los 6, pero eso fue una noche de bowling. Pero al Cine Arrayanes íbamos muchos juntos, todos, hasta que, bueno, Martín se fue en el 95, fue el primero, y esa era la época en que más fuimos. Así que sí, mucho, lo que sea que hubiera en cartelera. Era así, que había, ibas. Una película de terror, o que te dé miedo, o que no sea de terror. Creo que El Resplandor, es un clásico. Y sí. Y no es el género que más me gusta, digamos, pero esa película me cautivó un montón. Podría ser replicable acá. El Resplandor, sí. Yo así, sin entrar mucho al género de terror, a mí me gustaría, pero no se me dio de verlo. Es como... o ponerle mano en su momento... vi cuando era chico una peli de unos duendecitos que chupaban el aire, no tengo ni idea cómo se llama. No sé de qué estás hablando. Y nos traumó, la vimos en la tele, no me acuerdo cómo se llama. Durante años, o bueno, no sé, meses, o yo me recuerdo como si fuera un periodo largo de tiempo, dormir totalmente tapado para que no vinieran a sacarme el aire. Lo cual es una contradicción grande. Pero eso te puso a Leti te hizo dar miedo. Leti era también como que, ay, van a ir esto, Leti es mayor que yo, 3 Claro, años. obvio, Entonces, sí. yo y Guille, los más chiquititos, éramos muy susceptibles a las ideas que... Y después, bueno, no vi El payaso asesino, pero entraba al baño y hacía con Sí, la cortina obvio. así de una, como decir, ya quiero saber si está el payaso ese ahí. Y después, bueno, ya más grande, no sé, entra en terror, sí, un poquito sí, que es Alien. Es una Sí. muy buena Totalmente. película y cuando aparece el bicho ese, haces así. Y bueno, como esa es la que a mí más me gusta, de mejor hecha. Depredador también, que no es terror, es Pero. como Más acción. acción, sí. Y flashear que, bueno, andando por el bosque, hay un Está el bicho por ahí mirando el calor de mi cuerpo. Hay un soldado de la galaxia. Y también como me impresionó mucho como peli, qué sé yo. No la actuación de Schwarzenegger, pero está bastante bien igual. Está muy bien. Está bien, lo bancamos. Ahí andaría. No es terror, pero sí la de los enanitos, creo que sí. Vamos a buscar. Vamos a buscar en la IA enanitos que chupan el aire. ¿Qué le saca una carcajada? ¿Qué películas los han hecho reír? Son un montón. No sé, ahí me gusta compartir la risa también. La que mucho nos... Ahora estoy en un entorno ya familiar y lo que hace reír ahí a todo el grupo me hace reír mucho más también. El de Peretti es un personaje que nos gusta a todos. Y hay una película que, bueno, mamá se fue de viaje, Sí. que me hace reír mucho, sobre todo cuando la escena del conejo que se está quemando. Sí. Esa la vi 2 o 3 veces, me hace reír un montón. Pero creo que hay un montón de otras películas que no recuerdo ya, que me hicieron reír también mucho más. Kusturica tiene Kusturica un humor también, muy, sí. Obvio que muy sí. disfrutable. Que me hagan reír y Tiempo de Valientes, por ejemplo. Película. Sí, qué bueno. Adelante Tortuga. El chaval que dice, yo hice el curso de logos y yo en la secundaria, en la primaria, teníamos computación y veíamos logos. Que era dar un comando a una tortuga que tenía que dibujar un La triángulo. tortuguita, sí. Esa muy divertida, muy bien hecha, me parece como... yo a veces como que soy muy exagerado, digo, es una comedia perfecta, como muy bien hecha, perfecta. muy bien, muy bueno el guión. No, sí, tiene un guión redondo. Es perfecta. Todo Esa cierra y después también pelis que no es estrictamente comedia, pero momento de clímax que es como que estás ahí como diciendo Sorba el griego, el final, cuando están con el proyecto de bajar los palos de la cumbre del eso cerro. me hace matar de risa. Nunca lo Tiene había varias pensado, escenas. claro. Bueno, no es de comedia. No, pero está bien. Y después sí, Monty Python es un humor que me encanta, pero me gusta el humor desde el tonto hasta el hiperintelectual. Y de Monty Python de pronto me gusta el sketch del pájaro noruego o la gente en la Edad Media, la de los caballeros de la mesa mesa cuadrada. de la mesa cuadrada. O la idea de Brian.
bueno, o El Milagro de la Vida, bueno, protestantes y católicos, y me encantaba esa secuencia. Bueno, el partido de fútbol de los filósofos. También, Bueno. son excelentes. ¿Me toca a mí? ¿O vos? No, a mí. ¿O hay algo que te haga llorar, que te emocione? Y París, Texas. Tenemos todo un episodio de eso. Gran episodio con Mariano Rodríguez. Gran peli. Y sí, para llorar. ¿Vos, Por acá. A mí hay películas como que son cursi, por decirlo muy cursi, de familia, ponele, o de amistad, o qué sé yo, pero escenas que seguro me hacen llorar o me sacan más de una lágrima. Hay una película de David Lynch, otra de David Lynch, mira, que es una historia sencilla, The Straight Story, que es la historia de un viejito que busca, se entera, está peleadísimo con el hermano, pero se entera que tuvo un paro cardíaco o algo, y lo quiere ir a ver, y la hija le dice, pero ¿cómo vas a ir si te sacaron la licencia recién, no ves nada? Y va en tractor, va en la cortadora de pasto, Sí. hace, no sé, es una odisea exasperante desde el punto de vista de la velocidad, qué sé yo, y en el medio ocurren secuencias, como por ejemplo, bueno, él se encuentra con una chica que está huyendo de la casa porque está embarazada, qué sé yo, y el viejito agarra, le muestra las ramas, y dice, quebra 2 ramas juntas, las puede quebrar, ahora agarra un montón, trata de quebrarlas, y bueno, eso es la familia. Y esa escena del viejito me hace emocionar así un montón. Yo tengo otra más que me hizo llorar, que fue ahora no me acuerdo el nombre de la película, era de un alemán que tiene un cáncer terminal y busca suicidarse tirándose a full en una curva, acelera el auto, se cae y rueda y cae en Emma, creo que era El sueño de Emma la película. Ay, no la tengo. Y Emma lo cuida, lo protege, se enamora de Emma. Y cuando muere el de cáncer, Emma lo que hacía era sacrificar a los chanchos de un modo humano, digamos. Los acariciaba a los chanchos hasta que en un momento le clavaba el cuchillo y lo hacía desangrar despacito sin que sufra el chancho. Y hace lo mismo, la escena que hace eso con la persona que ama te requiebra. Cine vegano. ¿Quién trajiste, Ezequiel? Cine vegano. Es muy triste esa escena. Pero son muy cinéfilos. Quería mucha levantar data, otra de iraní también, que a mí me hace emocionar mucho, que es Los niños del cielo o hijos del cielo, que es una historia de un nene que le pierde las zapatillas a la hermana y piensa cómo se la voy a pagar y qué sé yo, y de pronto hay una carrera en la que comparten la misma zapatilla el par de él y tiene que correr a la escuela todos los días, qué sé yo, y en un momento se entera que hay una carrera con el segundo premio, un par de zapatillas. Y dice, tengo que ganar el segundo premio. Y corrió tanto ese tiempo para ir a la escuela que le va hiper bien en la carrera. Se quedan todos atrás y dice, pero estoy quedando primero y no, yo quiero el segundo premio. Y empieza a ir más lento y caen los 3 a la vez en la meta, como él junto con otro. Y gana. Y el chabón está llorando, desconsolado al final, el nene. Y me mató. Esa fue espectacular, esa escena. Era una familia que se curtía mucho cine, mucha cultura. Y nos nutrimos mucho entre hermanos también. Primero el aporte, el tener el abono en Suez. Fue en los dos, estuvimos en Rincón Musical y Suez, y en un momento teníamos los dos a la vez. Uh-huh. Si no nos quedaban películas de un lado, íbamos al otro. Y teníamos los abonos grandes, creo. Por lo menos 2 películas al fin de semana, 3 teníamos. Que era el ritual de la película el viernes, del sábado. ¿Y quién elegía? No sé, ahí porque eran 4, es difícil. Había evidentemente curación ahí de Carlos, por ejemplo, y mis viejos elegían y supongo que le preguntaban. No sé si, no recuerdo ir juntos, pero no qué pasaba. Sí, mucho, mira tal, o qué sé yo, la gente del videoclub en general es como la que te orientaba. Claro, sí. Y también muy relacionado, el hijo de Suez, Martín, iba conmigo al jardín. Así que las charlas de Carlos era como, qué sé yo, un padre, alguien más. En ese sentido era tan chiquito el Bariloche del 80, que la familia de Bachman, la familia de clientes que tenemos ahí en la barra como Peta, que es íntimo amigo de La Salvia, que era
el papá de mi mejor amigo. Era así. Peta es un cliente habitual también, o sea, si tenemos que hablar de Es institución. El de Chop con nombre. Sí, el Es día esa que, relación que hay Yo quiero mi Chop con nombre. de que no Carlos, se pelee con su amigo Peta. Carlos contarte, conocerte muy bien y saber bien qué, en función, ibas siguiendo mucho lo que ibas viendo y tenía mucha ya viste facilidad. esta, podés animarte a ver esta otra Era el y Film así. Affinity de hoy, Claro. de ayer. Sí. Le mandamos un saludo a Carlos Suez. Un saludo muy grande a Carlos Suez. Un episodio muy cinéfilo, Muy cinéfilo. muy barilochense, muy cultural en un sentido muy amplio. Estoy como... Me han cerrado la boca, por fin. Esperamos que el Marajá tenga su chop en la barra Opa. en algún momento. Y bueno, Fer, Martín, le súper agradecemos. No, haber Agradecidos venido. también. Muchas Ustedes. gracias. Teníamos muchas ganas de un episodio cervecero. Y salió cervecero, cinéfilo, todo. Me puse a ver pelis Carrolet. Sí, sí. Y por ahí dije, lo empecé a escuchar el programa, me pareció excelente, me parece hiper bueno, lo estoy recomendando por ahí. Gracias. Vi una señora en un auto con una etiqueta del Marajá de San Telmo. ¿Tienen? ¿Puede ser? Tenemos O sea, llegué a ese punto de distinguir una etiqueta del Marajá de San Mirá Telmo vos. en la Le calle. vamos a dar el merch, vamos a Se dar lleva. stickers. Se llevan Lo los vi ahí. stickers. O las calcomanías, como dice. Un auto Calcomanía. girando en Rubén Pablo. en Costanera. Dije, mira vos. Está pisando fuerte. Está De a pisando. poco vamos llegando. Nada, muchos es un programa muy bien hecho. Me encantó la propuesta y además termina siendo una charla súper natural. Se siente recontra bien. Muchas Si hay gracias. cerveza de por medio, obviamente. Bien. Gracias, ahí me sentí muy bien y sentí un espacio como para abrirse en cosas que me hicieron sentir mucho en mi vida, ¿no? Bueno, Bueno. esa es la intención del programa, así que muchas gracias del podcast. Muchas gracias a Nico, que está acá bancando. Capítulo 8. Vamos. Capítulo 8, Nicolás Mazzola. Vayan a escucharlo. Gracias a Javi, allá en el éter. El éter. Y bueno, Agus, ¿nos escuchamos la próxima? Dale.